Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Continuando con nuestro ciclo de charlas que estamos haciendo con estos webinars que estamos organizando con la Facultad de Ciencias Veterinarias aquí de la filial de Concepción, ¿verdad? Conjuntamente con el Departamento de Reproducción y Genética Animal y el Departamento también de Extensión Universitaria. El día de hoy tenemos esta charla muy interesante con una profesional del área, especialista, y justamente quiero presentarles a la doctora María Paz Benítez Mora. Ella es doctora en Ciencias Veterinarias, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, en San Lorenzo, de San Lorenzo. Tiene un posgrado como especialista en reproducción y genética del ganado bovino, egresada de la UNA, también de San Lorenzo, en el área de reproducción y genética. También está terminando también un masterado en reproducción y genética, ahí en San Lorenzo también. Tiene un posgrado como especialista en didáctica para la educación superior. Ella es también profesora asistente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, de la central en Cazapay y en San Estanislao, en las cátedras de ginecología y obstetricia, y también en la cátedra de andrología, inseminación artificial y trasplante embrionario. Realiza y sigue, realiza, ¿verdad?, varias tutorías y cotutorías para trabajos en defensa de tesis. Ha participado y organizado varios cursos, talleres, simposios, congresos, ¿verdad?, tanto a nivel nacional e internacional. Es técnica de asuntos reproductivos de la Asociación Rural de Paraguay en exámenes reproductivos de bovinos, ovinos, caprinos y equinos. Es técnica de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos en la selección y registro de ovinos para caracterización, en relación a registros zootécnicos. Y es también socia fundadora de la Asociación Paraguaya de Reproducción Animal. Entonces, le dejo para que haga su presentación la doctora María Paz Benítez Mora. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer esta invitación de parte del Departamento de Reproducción Animal y el Departamento de Extensión de nuestra filial de Concepción. Eh, Me tocó ir en algunas oportunidades a Concepción por algunos trabajos justamente en ovinos y también en las exposiciones. Eh, entonces le tengo mucho cariño a su ciudad y agradezco mucho este espacio. Quiero que utilicen el tiempo para hacer las preguntas que les parezcan necesarias y voy a ir presentando lo más concreto posible y didáctico posible, lo que sé un poco de inseminación artificial en el ganado ovino. Bueno, a manera de introducción, la cría ovina en Paraguay, ¿cómo está actualmente? Actualmente contamos con diferentes biotipos de, de ovejas, ¿verdad? Diferentes biotipos en el sentido de, con diferentes, digamos, porcentajes o grados raciales. Y tenemos las famosas ovejas criollas aún en algunos lugares, ¿verdad? Y también tenemos razas, cuatro principalmente, que son la raza Dorper, la raza Santa Inés, la Texel y la Hampshire Down, ¿verdad? Esas cuatro razas son predominantes en nuestro país en la actualidad. Y cuando hablamos de características de producción de los ovinos en nuestro país, tenemos principalmente tenemos las explotaciones que son extensivas, mezcladas con bovinos, ¿verdad? Y también tenemos las intensivas de engorde que son mínimas, pero tienen un volumen importante de ovejas. O sea, hay majadas de 500 ovejas en manejo intensivo, por ejemplo, en nuestro país, y más de 500 también. Y después están los que son de tipo cabaña, que es para la producción de reproductores. Entonces, ellos generalmente tienen un sistema mixto
semi-intensivo, digamos, o sea, pastorean y también se mantienen en encierro y con suplementación estratégica. En nuestro país durante varios años, o en los últimos años, se ha venido haciendo mucho énfasis en la selección de los animales. No solamente seleccionar aquellas ovejas que resistan, digamos, al manejo, al sistema de explotación, sino que también aquellas que sean lo más productivas posible. Entonces, es nuestro trabajo como técnicos reconocer un poco esas características y poder ayudar en lo que es la meta, lograr la meta actual, que es aumentar la eficiencia de producción de lo que es el ganado ovino en Paraguay. ¿Cómo aumentaríamos esta eficiencia? Logrando mayores preñeces, mayores destetes, mayores tasas de preñez, mayores tasas de destete, mayores pesos al destete y también a la faena y en el menor tiempo posible. Actualmente el promedio a campo, digamos, de lograr un capón es de 1 año a 1 año y medio en un sistema extensivo y bueno, la meta es poder lograr esa faena en 5 a 6 meses con una suplementación estratégica. Bueno, rápidamente quiero mencionar a este colega, ¿verdad? Que habla de que los objetivos en todo lo que sea el manejo reproductivo de las ovejas, los objetivos siempre de planificar cualquier tipo de actividad deben ser mejorar la fertilidad. Entonces, lograr preñar ovejas que se encuentren en anestro, ¿verdad? Y con eso vamos a mejorar los intervalos entre partos, acortar los intervalos entre partos y lograr un índice de cordero por oveja por año que sea óptimo. Para lograr esto, entonces es importante acondicionar la carga de trabajo en la explotación a través de planificación y de manejo óptimo, digamos. Y todo esto con mira a mejorar los precios de los corderos en el mercado, o sea, hacer más rentable la explotación. Para lograr estas metas en el plano reproductivo tenemos varias herramientas para lograr cubrir o preñar la mayor cantidad de ovejas, ya sea en su anestro o en su estación reproductiva. Y lo que utilizamos de manera general como herramientas son el efecto macho, el flashing, que es un manejo nutricional, y la sincronización con las esponjas vaginales, sincronización e inducción de celos. También se pueden utilizar melatonina, implantes de melatonina, que en nuestro país realmente prácticamente no se utiliza, todo hacemos a través de las esponjas vaginales, más adelante les voy a mostrar. Y también utilizar la ecografía diagnóstica. A esto, si le sumamos la inseminación artificial, que es nuestro tema de hoy, entonces tenemos muchas posibilidades de aumentar la eficiencia de la majada y lograr mayor rentabilidad entonces en estos rebaños. Para recordar, simplemente quisiera hablar de la característica que tienen las ovejas y las cabras, que hablamos de una estacionalidad reproductiva, ¿verdad? Entonces ellas, cuando empiezan a disminuir las horas de luz por cada día, entonces ellas empiezan a entrar en lo que es su estación reproductiva. Quiere decir que empiezan a ciclar. En nuestro país, en nuestra región, esta ciclicidad se da a partir más o menos de enero, febrero, marzo, abril hasta mayo. Entonces ahí hablamos que ellas tienen la máxima curva de fertilidad o muestran ciclos. Fuera de esta estación, ¿verdad? Acá, donde las horas de luz son mayores, hablamos de que la fertilidad de ellas es menor y a eso eh, nos referimos con anestro estacional de las ovejas. Entonces, utilizar el servicio o programar el servicio, la época de acasalamiento, como dice acá en portugués,
En base a la estacionalidad reproductiva de las ovejas es importante, ¿verdad? A menos que queramos utilizar directamente la sincronización de celos. Entonces, más o menos cuando hablamos de manejo reproductivo de los ovinos, nos referimos a estas actividades a lo largo del año, ¿verdad? Entonces necesitamos tener un periodo de cobertura o de servicio lo más corto posible para no alargar los partos, los nacimientos, la temporada de nacimientos. Y generalmente hablamos de marzo, abril, mayo o el otoño como la época de la estación reproductiva de ovejas. Podemos ver que hay diferencias entre las razas. Vemos que hay ovejas que empiezan a ciclar antes, ¿verdad? Entonces responden mejor durante el otoño, que es en estas tres razas comparadas, durante el otoño tienen los mayores porcentajes de preñez. Con los servicios en otoño, ellas logran los mayores resultados de parición en este caso, y también de señalada de los corderos o de tete de los corderos. Entonces, de acuerdo a la estacionalidad o a las estaciones del año, vemos que las ovejas, y más que nada por las horas de luz y el efecto que estas horas de luz tienen sobre la melatonina producida por la epífisis de las ovejas, entonces hablamos de periodos de celos o de estacionalidad reproductiva y periodos de anestros. Acá vemos, este es el gráfico al que me refería hace un ratito, vemos cómo la estacionalidad reproductiva también se da de acuerdo a las razas. Por ejemplo, en las razas merinas habla de una estacionalidad reproductiva de noviembre a agosto, la Ronde March, la Hampshire Down, que es la que tenemos, habíamos mencionado, de marzo a junio, la Texel, febrero a junio. Entonces ellos, también las razas tienen sus características reproductivas en cuanto a su estacionalidad. Bueno, esa manera de introducción, y para que vayamos hablando, concentrándonos en lo que es nuestro tema de hoy, quiero empezar hablando de lo que es la inseminación artificial. Ustedes ya sabrán, ¿verdad? Como estudiantes de veterinaria, pero nunca está de más hacer un pequeño recordatorio de que cuando hablamos de inseminación nos estamos refiriendo a eh, depositar el semen en el aparato reproductor de la hembra a través de métodos o de instrumentales. Eso es la inseminación artificial. Y lógicamente que realizamos esto para lograr una preñez. Lo que nosotros queremos conseguir entonces es utilizar ese semen que nos parece bueno, que nos parece que le va a aportar características genéticas mejoradoras a la hembra. Entonces queremos conseguir una cría que sea mejor que la madre. Entonces por eso hacemos la inseminación. Las ventajas, lógicamente, como les estoy diciendo, es el mejoramiento genético, mejor uso o mayor difusión de los machos superiores en selección y mejoramiento, uso de machos más jóvenes, se puede utilizar antes los machos que, por decirles, en Nueva Zelanda utilizan ya los machos a partir de los 7 meses, por ejemplo. Nosotros en nuestro medio estamos usando en algunas razas a partir de 7 meses, pero el promedio general es de 1 año y medio para utilización de los carneros. Entonces, a través de la inseminación artificial, un macho que tenga selección por precocidad sexual puede utilizarse o difundir esa genética a mayor cantidad de hembras si es que utilizamos el semen para la inseminación artificial. Y también facilita la inseminación artificial el incremento de la presión de selección. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hacemos una buena selección o un buen, digamos, eh, una buena elección del semen, siempre que vamos a hacer inseminación artificial, cada vez vamos a mejorar más nuestro rebaño, nuestra majada, entonces eso significa el incremento de la presión de selección, porque cada vez vamos a querer quedarnos con los mejores animales y aumentamos de esa manera la presión.
Otra cosa que facilita es la conservación del material genético, no solo en ovinos, sino en todas las especies. La criopreservación facilita la conservación de cualquier material genético y también posibilita el transporte de ese material, inclusive entre continentes, ¿verdad? Y en nuestro país, por ejemplo, se recibe semen, embriones provenientes de principalmente Uruguay y Sudáfrica, también un poco de Argentina, eh, a través de material criopreservado, ya sea de semen o de embriones. También la otra ventaja de la inseminación artificial es reducir el número de machos en la explotación, ya que se utiliza de manera más eficiente el semen, la organización del establecimiento y los registros, porque cuando hacemos este tipo de manejo generalmente nos requiere una cierta inversión económica, entonces para poder evaluar correctamente los resultados es necesario un registro de estos datos, ¿verdad? Y, o sea, utilizamos planillas, identificamos las ovejas, cada una, a eso nos referimos con mejor organización y registro. También la utilización del macho con incapacidades copulatorias no hereditarias. Por ejemplo, un macho de cierta genética superior que tenga un problema por decirles, de aplomo o por un golpe, entonces, o muchas veces machos ya muy viejos, pero que tengan buena calidad genética y de semen aún, entonces podemos fácilmente colectar el semen y el eyaculado utilizar para varios servicios o varias ovejas. También es útil la inseminación artificial en la reproducción sincronizada o fuera de temporada, ya que generalmente fuera de temporada también los machos están fuera de temporada en el sentido que tienen una menor calidad seminal. Entonces, si nosotros podemos hacer una dilución del semen o utilizar semen congelado en esta época, también mejoramos los índices reproductivos. Y el beneficio económico que significa poder utilizar no solamente en las ovejas, sino también en todas las especies, semen de un macho superior. Lógicamente comprar el semen siempre nos sale más económico, más barato, digamos, que comprar el macho mismo y mantener ese macho en el establecimiento, ¿verdad? O sea, todos los cuidados que requiere un macho de esa genética superior. Entonces, a bajo costo, a ese menor costo, digamos, nosotros conseguimos con la inseminación artificial crías de esos machos superiores sin la necesidad de comprar el macho mismo. Bueno, y como desventajas, cuando no consideramos ciertos detalles a la hora de planificar la inseminación, podemos hablar de que tenemos posibilidades de introducir genes ya muy cercanos en la majada, entonces hablamos de una consanguinidad. También cuando la selección, no todo el semen que se consigue tiene las características que nosotros necesitamos, que la majada necesita, entonces también podemos introducir, al no elegir o no seleccionar de manera correcta el semen del macho, entonces también podemos introducir problemas en nuestra majada. También propagación de enfermedades, como por ejemplo la brucelosis, leptospirosis, se pueden transmitir a través del semen. Cuando no se cuidan los detalles, la fertilidad es inferior comparada a la monta natural y al ser un método artificial es esperado también un cierto margen inferior de fertilidad o de porcentajes de preñez. Entonces hablamos que más o menos 50% de preñez con una inseminación artificial es un resultado óptimo o un resultado deseable, digamos. Se consiguen mayores porcentajes, pero 50% es aceptable. Y una desventaja como costos es que si es que no está planificado bien, no se planifican bien todos los detalles, entonces lógicamente un resultado, digamos, muy bajo va, va a significar una pérdida económica. Entonces se necesita también capacidad técnica para que estos costos o estas inversiones eh, rindan sus frutos.
Entonces, factores que afectan los resultados de la inseminación artificial. Cuando hablamos de ovinos, bueno, mencionamos la fertilidad de la hembra, porque una hembra con baja fertilidad, infértil o estéril, el semen o el manejo hormonal no le soluciona su problema. También afecta la técnica de la inseminación. Vamos a ver enseguida el tema del semen y las técnicas distintas de inseminación artificial que hay en ovinos y caprinos. Es muy importante en los pequeños rumiantes el manejo posterior a la inseminación de la hembra. Son mucho más sensibles las hembras al estrés en comparación a las vacas. Tenemos mermas importantes de porcentajes de preñez si es que ellas están sometidas a factores de estrés, ya sea climático, de manejo, incluso bajan hasta 15%, 20% los porcentajes de preñez por el estrés en estas especies. El manejo del semen, la temperatura y la higiene, eso se da en todas las especies en general, pero la característica del semen ovino y caprino es que son menos tolerantes, los espermatozoides son menos tolerantes a la criopreservación en comparación al semen bovino. Y también es muy importante manejar o utilizar apropiadamente la dosis inseminante según la vía de inseminación artificial. Entonces, por darles un ejemplo, cuando hablamos de una concentración espermática, un eyaculado en un carnero, generalmente hablamos de 3.000 millones de espermatozoides por ml, y considerando que este eyaculado puede medir entre 0,5 a 3 ml. Entonces, las dosis inseminantes recomendadas van, cuando es la técnica es vaginal, de 200 a 300 millones, cuando es cervical de 100 a 150 millones, mientras que cuando es intrauterina o laparoscópica, entre 50 a 200 millones de espermatozoides por cada hembra. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar vamos a terminar de estos detalles importantes para la inseminación artificial y les voy a mencionar ya seguidamente las técnicas que manejamos de inseminación artificial en la actualidad. Es también importante para lograr estas mayores tasas de preñez que queremos con la inseminación artificial, planificar correctamente el momento de la inseminación. En las ovejas hay que considerar que la ovulación se da al final del estro y la detección del celo se realiza 12 horas luego. Una característica que nos ayuda a decidir el momento de inseminación en esta especie es la secreción vaginal. Entonces, de acuerdo a su densidad y al color que va teniendo, según las horas que transcurren luego del término del celo, también colaboran para que uno sepa si es que estamos en el momento óptimo o ya pasó el momento de la inseminación. Y cuando hablamos de sincronización de celos, lógicamente la IATF, o sea, la inseminación es a tiempo fijo. Entonces, de manera general manejamos entre 48 a 52 horas luego de retirado el dispositivo intravaginal para realizar la inseminación, sin necesidad de detección de celos. Cuando vamos entonces a plantear a un cliente, a un establecimiento, implementar la inseminación artificial, es muy importante considerar estos factores. La condición corporal de las hembras, de por lo menos 2,5 a 3, no menos. Y si es de 2,5, esa condición corporal tiene que ir subiendo, tiene que ir mejorando. No hacer la inseminación y tirarles de nuevo al campo con el potrero con menos pasto, ¿verdad? Entonces, es importante en esta especie planificar una suplementación estratégica en esta temporada. El manejo de corderos en el caso de tratar de servir hembras con cría al pie. Generalmente hacemos un grid feeding y lógicamente trabajar con animales de fertilidad comprobada. Meter animales problemas solamente repercute en nuestros resultados porque
bajan las tasas de preñez y eso queda directamente como que el doctor fulano tuvo tanto por ciento de preñez no más. Y entonces la recomendación de entrada es siempre trabajar con animales de fertilidad comprobada. Y también utilizar registros de todos nuestros trabajos para poder realizar el análisis correspondiente y eso nos ayuda mucho a ir mejorando año a año el trabajo, porque siempre hay algo que mejorar y cuando utilizamos biotecnología o vamos introduciendo ciertas herramientas reproductivas, siempre hay detalles que se pueden ir mejorando a través de los años y eso queda registrado. Entonces es importante para el análisis. Bueno, preservicio, como les decía, la condición corporal, la pezuña de las ovejas también es importante. Repartir en lotes, asignar los lotes, porque recuérdense que nosotros hacemos inseminación planeando una cría mejor. Entonces, cuando tenemos un tipo de ovejas como esta, entonces queremos mejorar la pigmentación de la oveja y queremos mejorar su calidad de carne, entonces vamos a tirarle un macho que tenga una buena pigmentación racial, si es que vamos a ir, por ejemplo, al Hampshire Down, este tipo de oveja que tiene sangre Hampshire Down, pero queremos mejorar su, fíjense, el pecho, queremos mejorar su conformación carnicera, entonces podemos asignarle en un lote con un Dorper, por ejemplo, o con un macho Hampshire que tenga estas características de mejor conformación carnicera, por ejemplo. Y lógicamente es importante hablar de la sanitación. Animales fértiles pero con problemas de sanitación quedan anulados completamente en lo que es su capacidad reproductiva. Entonces es, digamos, uno de los pilares para planificar esto. La condición corporal, entonces, en las ovejas con lana se mide de esta manera gracias a la palpación de la región del lomo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cómo se van sintiendo los procesos espinosos, los músculos y los procesos transversos, vamos calificando. Las pezuñas, debemos tener en correcto estado porque esto genera dolor en el animal y es un estrés permanente. Acá vemos lo mismo, podemos usar pinzas, tenazas, eh, y lo que nos toca generalmente trabajar son rebaños de que van mejorando su característica racial. Bueno, en cuanto al macho, siempre recordar que necesitamos asegurarnos, vamos a hacer una inversión económica para poder hacer la inseminación, entonces tiene que tener características productivas que sean mejoradoras para nosotros y lógicamente también características reproductivas deseables. Porque en líneas generales lo que queremos es que transmita esta característica, o sea, queremos que sean heredables y que este macho nos mejore este rebaño que estamos viendo acá. Queremos crías mejores. Y lógicamente el factor determinante a la hora de seleccionar el macho es la calidad del semen. Una de las características importantes es la precocidad sexual. La circunferencia escrotal nos da este dato, ¿verdad? En animales jóvenes y también nos ayuda a, digamos, eh, eliminar animales con patologías o con características no deseables y menos aún que sean heredables, como la hipoplasia, por ejemplo. La criptorquidia, en eso está nuestro trabajo como técnicos, ¿verdad? Acá hablamos de un animal criptórquido, un animal con hernia escrotal. Este animal lógicamente no tiene, por la cantidad de intestino que está tocando al testículo, tiene problemas de termorregulación y su calidad seminal ya no era buena. Pero en hernias que no son tan manifiestas como estas, tenemos que tener cuidado de que no pasar de largo esta patología porque es heredable en sus crías. Bueno, siguiendo con el detalle de la sanitación,
es importante controlar la cantidad de parásitos que tengan y hablamos de que es tolerable una carga de 50 hasta 100 HPG, huevos por gramo de ese. Entonces, como para ir manejando como carga, digamos, aceptable. Y una manera también que se utiliza mucho en las majadas es el test de Famacha a través de la coloración de la conjuntiva, entonces vamos bien. Bueno, si estamos bien hasta acá, voy a empezar a hablar de lo que son los tipos de inseminación artificial que tenemos disponibles. Una manera fácil de clasificar, de entender un poco, es a través de dos puntos, dos tópicos principales que son uno según la técnica, la clasificación es según la técnica y también el tipo de semen que se utiliza. Para hacer inseminación, nosotros podemos utilizar semen fresco, semen refrigerado y semen congelado. Dependiendo del tipo de semen que tengamos nosotros disponibles, es que vamos a elegir la técnica o el lugar de deposición del semen. Que este puede ser vaginal, puede ser cervical, que a su vez se divide en superficial o profundo, y a través de la laparoscopía, cuya deposición de semen es directamente intrauterina. Bueno, cuando hablamos de conservación de semen, como les decía, una vez que se extrae el semen, se colecta el semen, se puede colectar a través de dos vías, que es con la vagina artificial y también con el electroeyaculador. La característica que tienen las ovejas, los carneros y los machos cabríos es que son fáciles de entrenar para la vagina artificial. Por el tamaño que tienen, son mucho más fáciles de manejar que lo que sería un toro o un caballo, ¿verdad? Entonces, generalmente nos resulta más fácil entrenarlo con la vagina. Y cuando hablamos de semen fresco nos referimos a semen que es colectado, sale con el eyaculado a 37, 38 grados centígrados, rápidamente se divide el semen y se deposita en el aparato reproductor de la hembra. Mientras que hablamos de semen refrigerado, el semen mantenido entre 5 a 18 grados centígrados aproximadamente. Y si le ponemos diluyentes que también aumenten su viabilidad, su vida, podemos utilizar incluso el semen hasta por 24 horas manteniéndolo refrigerado. Y el semen congelado, que es el que todos conocemos, el de mantenido en nitrógeno líquido, que tiene una temperatura de menos 196 grados centígrados y que generalmente viene en pajuelas. Bueno, acá vemos una foto de la vagina artificial. Generalmente se usan de maniquí hembras. No hay necesidad inclusive que estén en celo, ya cuando el macho esté entrenado. Tiene la vagina artificial las características de presión y calor necesarias para estimular la eyaculación. Bueno, cuando hablamos de sincronización de celos, hablamos nosotros de utilizar hormonas. Acá vemos ciclase, vemos que es la prostaglandina, vemos el benzoato de estradiol, que se puede utilizar también, el novormón, perdón, no es benzoato de estradiol, es el novormón SG, que se utilizan. Y dentro de lo que es las esponjas, estas son las esponjas intravaginales, son las que contienen la progesterona. Entonces, para la IATF hacemos una sincronización de celo, que generalmente mantiene estas esponjas en la vagina por 5 a 7 días y, como habíamos dicho recién, 48 horas a 52 horas de su retiro se realiza la inseminación. Bueno, entonces, la inseminación artificial en el ganado ovino puede realizarse actualmente a través de cuatro técnicas principales. Una es la cervical superficial, la cervical profunda, la intrauterina o también por tracción cervical. Cuando hablamos de vaginal, nos referimos a esta técnica de cervical superficial también. Quiere decir depositar el semen hasta donde dé la pipeta que utilizamos. Y para que tengan en cuenta,
los porcentajes de preñez con semen fresco van en 40 a 50%, en lugares. Justamente ayer tuvimos una charla con la Asociación de Reproducción Animal, con el LAPRA, y los colegas estaban comentando de porcentajes de preñez de 90% con estas técnicas vaginal y cervical, ¿verdad? Y fíjense como cuando utilizamos semen congelado o descongelado, ¿verdad? Siempre la vía recomendada es la laparoscopía. Los porcentajes son sumamente bajos cuando es congelado y hacemos en la vagina o en el cuello del útero. Cuando usamos las técnicas vaginal o cervical superficial, es necesario utilizar un vaginoscopio, una fuente de luz y un inyector que nos ayude a depositar el semen. Entonces acá vemos este aparato que vemos acá, que es una marca uruguaya, Walmur, que trae varios dispositivos para ovinos, hace las dos cosas. Es un vaginoscopio y a su vez tiene una fuente de luz. Acá prende y apaga la luz con este botón, y este es el inyector. El inyector, como pueden ver, es una pistola dosificada. Entonces nosotros colectamos el semen y fraccionamos ya en la pistola, marcamos cuántos ml o cuántos cc queremos que tenga cada disparo, ¿verdad? Acá vemos otra fotografía, y esto lo que hace es llega hasta el fondo de la vagina. La característica que tiene la exocervical al fondo de la vagina o la cervical superficial es que es de fácil aplicación. No se necesita más que nada una buena sujeción de la oveja, como vemos acá. Generalmente la ponemos sobre un caballete, como para que ella no pueda pisar, estribar las patas posteriores. Y es de fácil aplicación en general. Y se puede utilizar en diversas condiciones de campo. Generalmente ponemos la oveja de esta manera por el brete a veces, y es muy rápido, poco tiempo por animal, ya que la única característica es depositar al fondo de la vagina el semen. Y hablamos de un semen fresco que tenga entre 100 a 150 millones, inclusive hasta 300 millones. Entonces la técnica, como les dije, es utilizar un vaginoscopio, introducirlo a través de los labios vulvares, se localiza el orificio externo del cuello del útero y se introduce la pipeta o jeringa. Y para poder depositar el semen, retiramos levemente el espéculo y se deposita lentamente el semen. Y importante siempre evitar todo tipo de estrés con las ovejas que vamos sirviendo. Como desventaja podría tener, digamos que muchas veces la higiene es un poco más complicada porque generalmente lo hacemos en el mismo corral, ¿verdad? Y también vemos que la calidad del semen puede tener variaciones, porque esta técnica de inseminación generalmente la utilizamos cuando el carnero tenemos en el establecimiento. Entonces es rápido el uso del semen, digamos, no es que vamos a tardarnos mucho tiempo. Otra técnica es la cervical profunda, también conocida de tracción cervical. En ovejas esta técnica realmente no prosperó mucho, porque la oveja tiene una pequeña diferencia con la cabra, que tiene más dificultad, o sea, ofrece más dificultad para pasar los anillos del cuello del útero. Quiere decir que el cuello del útero de la oveja, en vez de tener anillos circulares como tiene la vaca, tiene unos anillos que no se corresponden directamente. Entonces, tiene digamos, una estructura más como de un cierre. Es mucho más difícil canular o pasar una cánula a través del cuello del útero. Es por eso que esta técnica de tracción cervical en la oveja no prosperó mucho. Fue una técnica que hace como 10 años más o menos empezó a implementarse o se difundió más, pero no prosperó mucho en las ovejas porque era bastante traumática, y se utilizó más en las cabras.
Y bueno, lo que utilizaba era el vaginoscopio que ven ustedes acá, unas pinzas de Alice que eran para justamente traccionar el cuello del útero y el inyector que debía ser totalmente, digamos, introducido en la luz del cuello del útero. Entonces se utilizaban los animales en decúbito dorsal, se introducía el espéculo y la sujeción del cuello del útero a través de estas pinzas que les mostré. Se traccionaba el cuello del útero hasta la vulva y se realizaba la penetración de los anillos con este catéter que les mostré, con el inyector. Entonces, de esta manera teníamos a la cabra y había que rotar esta pipeta para poder introducir con mayor facilidad. ¿Cuáles son sus desventajas? Entonces, es una técnica más cruenta. Lógicamente, tener el cuello del útero traccionado es, digamos, sumamente molestoso para la hembra. Se mueve más, entonces tenemos mayores posibilidades de producir algún traumatismo, algún sangrado y provocar algún daño en la mucosa cervical. Y ustedes, como ya saben, cualquier tipo de sangrado es, digamos, contraproducente para lograr una buena viabilidad espermática. Y por último tenemos la inseminación artificial intrauterina directamente en los cuernos uterinos que se realiza a través de la laparoscopía. Con esta técnica se logran mayores porcentajes de preñez con el semen congelado, como habíamos visto en la tabla anterior, comparado con utilizando semen congelado en fondo de vagina o cervical superficial. Son muy bajos los porcentajes de preñez, hablamos de 10 a 20%, mientras que por la paroscopía alcanzamos porcentajes de 50 y 80% de preñez. También esta técnica de la paroscopía es la que se utiliza para depositar los embriones. Eh, como cuidados, digamos, que tenemos que tener para utilizar esta técnica, se necesita el equipo, que es lo que vemos acá, un laparoscopio. El laparoscopio debe tener una fuente de luz, una fuente una fuente óptica, digamos, para poder mirar dentro del animal, y también debe tener una fuente de aire, ¿verdad? Para poder insuflar aire adentro y poder observar con mayor facilidad los cuernos uterinos. Y entonces este equipo, el laparoscopio, es importante una capacitación técnica para poder realizar este trabajo, ¿verdad? Este manejo. Y es muy importante lograr el ayuno total de por lo menos 12 horas. Nosotros recomendamos un ayuno de alimentos de 24 horas y de agua mínimamente de 12 horas. Y eso hay que tener cuidado porque si es que el rumen está cargado al perforar estos orificios, el trocar, si perforamos el rumen también, entonces ocasionamos la muerte del animal. Generalmente debemos trabajar en lugares que puedan ser más higiénicos, puedan ser desinfectados con lo que es la laparoscopía. Acá estamos viendo, les puse esta fotografía para que puedan ver cuando no miramos a través de la fuente de la cámara directo acá, también se puede conectar al televisor, ¿verdad? Y tenemos así es como se ve adentro del animal el cuerno uterino o los cuernos uterinos. Entonces, acá estamos mirando directamente adentro a través de la cámara y el animal debe estar sedado. Acá estamos viendo el animal en una camilla especial y está sedado, ya que no debe sentir, no debe moverse. De esta manera, entonces, se realiza el depósito del semen. Eh, una vez realizado el trabajo de inseminación artificial, lo que hacemos es realizar la ecografía de diagnóstico. Lo recomendado es a partir de los 30 días, cuando trabajamos en majadas grandes o majadas importantes. Puede ser a través de la vía, digamos, la ventana abdominal o también a través del recto. Eh,
Entonces vamos observando de esta manera las preñeces a partir de los 30 días y en casos muy puntuales hemos logrado ya también a partir de los 25 días detectar la bolsa, la vesícula amniótica y el embrión. Recuerden siempre que lo que queremos lograr es esto, ¿verdad? Siempre lo que queremos es lograr tasas que hagan más rentable el negocio y que el cordero que nosotros consigamos sea un cordero mejor que su madre y mejor que el padre. Entonces, necesitamos seleccionar correctamente la genética con la que vamos a trabajar para ir mejorando. En este caso, por ejemplo, tenemos ovejas criollas puestas con Dorper y sus crías se faenan a los 6 meses con una suplementación especial, con una atención en su nutrición, pero fácilmente a los 6 meses están terminando los corderos y entonces este establecimiento con la inseminación artificial lo que logra es mejorar la calidad genética y mejorar su ciclo productivo. Entonces, por último, me gustaría mostrarles un video de cómo vemos las preñeces. Eh, las preñeces, no sé si se ve ahí. Ahí vamos a ver. Una preñez de 27 días. Esto es en una cabra, en el tambo de la facultad, ya hace unos años. Eh, Se ve apenas la bolsa ahí, si pueden notar el latido cardíaco, ¿verdad? Es importante hacer no solamente la inseminación, sino que hacer el diagnóstico de gestación, porque en las ovejas y cabras, como ustedes saben, podemos tener eh, mellizos. Entonces, esas preñeces necesitan un manejo especial para que los mellizos sean viables y sean fuertes al nacer. Acá vemos ya un feto más grande, la cabeza, Doctora, las Hola, doctora, patitas. perdón. doctora, No se está proyectando, Entonces creo. el trabajo es una buena selección y una buena planificación antes del servicio, cuidar durante el servicio y también planificar los partos. Porque lo peor que nos puede pasar como profesionales, esto es una preñez gemelar también, cabemos un saco y hay otro saco. doctora, Lo peor que nos puede pasar como profesionales es tener buenos porcentajes de preñez y que después empiezan a morir los corderos. doctora, ¿me Entonces, escuchas? como futuros colegas que ustedes son, yo les recomiendo que tengan en cuenta esos detalles. Eh, bueno, ahí creo que dejamos de compartir. No sé si me escuchan, ¿hay alguna pregunta? Doctora, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, doctora? No se ve ninguna proyección. ¿Qué proyección? ¿Llegaron a ver los videos? No, no se llegó a ver, doctora, esos videos no se llegó a ver. Hola. Doctora, ¿me Hola. escuchas? Sí, ahora te Doctor, escucho. yo creo que la profesora no. No se llegó a ver los videos, doctora. Esos Ah, últimos. bueno. Ah, Voy a probar entonces de vuelta, ¿sí? Si me esperan un ratito. Ahí pueden ver. sí, ahí se ve, doctora. Sí, Ahí, doctora, doctora. ahí sí. Voy a poner en silencio para que no escuchen el video. Acá vemos el latido cardíaco.
Así apenas las bolsas del aparato del útero con contenido, ¿verdad? Eso pudieron observar. Así les muestro el próximo video. Se vio, doctora. Esa es por vía transrectal, ¿verdad? La ecografía. Acá tenemos una preñez más grande. Podemos ver ya el feto. Acá enseguida van a ver. La cabeza, las extremidades. ¿Mm? Latido cardíaco ahí. Y acá el otro. Vamos a ver dos bolsas. Esta es una bolsa acá y acá adelante otro. Entonces, las preñeces gemelares es importante reconocer para darle un manejo apropiado, un manejo nutricional apropiado para lograr los corderos que queremos al final, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, qué les pareció. Doctora, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. Esa forma de realizar esa última ecografía fue por vía transrectal, ¿verdad? O fue por abdominal. Por vía transrectal. Los dos doctores fueron transrectal. Ya, perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces la charla de la doctora María Paz. eh, Creo que se entendió demasiado bien, doctora, porque no hay muchas preguntas, muchas consultas. Una de Bueno, una pregunta fue, no está muy relacionada a la charla, ¿verdad? Pero dice la alumna que síntomas de edema maxilar en ovejas, sí, eh, de edema maxilar o submandibular, de verdad. sí. Sí, es síntoma de parásito, sí puede ser eso, ¿verdad? Sobre todo en madres gestantes suele haber mucho, dice ella, según su parecer. Sí, el edema, muchas veces el edema no es solamente submandibular, sino que también inclusive a veces es digamos, en el abdomen. Y eso está asociado con la parasitosis y por eso es que se usa muchas veces, es un poco complicado traer la muestra de materia fecal para hacer el coprológico, hacer esto, qué sé yo, semanalmente, ponerle en un establecimiento. Entonces, se utiliza la técnica de FAMACHA, que es lo que les había mostrado. Voy a buscar un poco acá el cuadro. Entonces, se busca que las mucosas no estén blancas, se busca que las mucosas tengan un color rosado y de esta manera entonces se asegura que los animales, porque el edema está generalmente asociado con la anemia. Entonces acá vemos los diferentes colores. Este color dice como que ya es el borde inferior, digamos, mientras que esto es lo aceptable. Entonces esta técnica de FAMACHA en realidad mide la anemia del animal, pero está relacionada con la carga parasitaria en la mayoría de las veces. Hay veces que también tienen buena coloración, pero tienen anemia, tienen parásitos. Entonces es por lo menos una herramienta que nos ayuda a evitar llegar a una situación catastrófica, digamos, pero y que se puede hacer semanalmente. Eso en el brete al pasar le pueden ir revisando y se hace como un control. Pero cuando hablamos de parasitosis siempre es importante
hablar de coprológico, un control coprológico y de esa manera utilizar mejor las drogas, los antiparasitarios. Un detalle, acá ella menciona que es en ovejas gestantes, pero un detalle a considerar es que en las ovejas de raza Dorper, ellas tienen un pequeño bultito submandibular. Entonces hay que conocer también un poco eso de la raza. Lógicamente en los animales más puros se ve más característicamente, ¿verdad? Y eso es más, digamos, una característica racial que a veces inclusive queremos confundir con el bocio, ¿verdad? Pero es solamente en esta raza, en el Dorper. Perfecto, doctora. Y otra pregunta que también hicieron ahí por vía chat es el tipo de traductor que se usa para la ecografía. ¿Qué tipo de traductor sería? Bueno, realmente podés usar cualquier transductor que consigas. De acuerdo al transductor que tengas, elegís la vía de ecografía. Por ejemplo, si tenés un transductor convexo de 3.5, entonces utilizamos el flanco abdominal. Le hacemos por el abdomen la ecografía. Si tenés un transductor lineal, que es el de la vaca, lo que más utilizamos es el lineal de 5, 7.5, 10, ¿verdad? Megahertz. Lo mismo podemos usar en la oveja. Yo particularmente uso un transductor lineal de 5, que es el mismo que uso con la vaca, y utilizo ya sea por el abdomen o por el recto. Perfecto, doctora. Otra pregunta dice la diferencia entre esponja y dispositivo. Ah, bueno. Em, el dispositivo generalmente es de silicona. El material es de silicona como el dispositivo de la vaca, el dispositivo intravaginal de la vaca. En nuestro país no se utiliza mucho. Creo que no sé si este año llegaron a traer otra vez, pero el año anterior había y era diferente el costo. Creo que costaba el doble que lo que cuesta una esponja intravaginal. Entonces no tuvo mucha salida por ese lado, digamos. La esponja es una esponja desechable, o sea, de único uso, y está embebida ambos. Todos los dispositivos intravaginales tienen progesterona. La diferencia es entonces que la esponja es de único uso, el dispositivo es de silicona y se puede utilizar nuevamente. Pero cuando haces el protocolo, ambos quedan por la misma cantidad de días, no hay diferencia con eso. O sea, el aporte de progesterona no varía. Entonces esa esponja ya viene ya con impregnado con progesterona, doctora. No, es que he visto una jeringa ahí al lado de la foto, no sé si se me Ah, refiere. sí, muy buena aclaración. Les voy a mostrar también eso si me esperan un ratito. Cuando nosotros hacemos la sincronización, lo que hacemos es lo siguiente: le ponemos, antes de introducir la esponja en la vagina. Acá, si me confirma que ven. Sí, se ve, doctora. Bueno, esta jeringa lo que tiene es oxitetraciclina. Le ponemos 0,5 ml de oxitetraciclina a la esponja y metemos en la vagina. Y eso lo que hace es disminuir la posibilidad de que, como es un cuerpo extraño, genere una vaginitis o genere adherencias, por ejemplo, a la vagina y que al estirar entonces cuando nosotros sacamos generemos algún tipo de sangrado o algo así. Entonces, lo que tiene esta jeringa es oxitetraciclina. 0,5 ml de oxitetraciclina, y otra técnica es a veces los colegas ponen directamente en un vasito, ponen la oxitetraciclina y ahí sumergen la esponja antes de introducir directo en la vagina de la hembra. Pero No, ya de fábrica ya viene con la progesterona. ya, correcto. No hay muchas pérdidas, doctora,
No, de la- la verdad que no tiene muchas pérdidas. En las cabras a veces hay que cuidar un poco de no dejar muy largo porque tiene un hilo, pues. Tiene un hilo acá como ustedes pueden ver. Entonces, de ese hilo después nosotros cuando termina el protocolo estiramos y podemos sacar. Hay que cuidar en las cabras de no dejar tan largo el hilo porque ellas lo que son así medio más cabezudas, digamos, y se pueden estirar, pero el porcentaje de pérdida es menor, inclusive yo creo que en el bovino yo creo que ha de ser un máximo de 2% más o menos. Ok, doctora. En cuanto a la dosificación de los fármacos, de las hormonas, ¿verdad? Varía mucho en relación al bovino. Sí, la prostaglandina es media dosis del bovino, en las Media ovejas y dosis. cabras, media dosis del bovino. Y en el bovino generalmente usamos 2 ml si es de 150 nuestro cloprostenol y en ovejas y cabras entonces usamos 1 ml. Y el Novormón usamos también 200 a 250 unidades internacionales en ovejas y cabras y en las vacas es de 400, ¿verdad? Otra pregunta que Sí. hicieron también es en relación al flushing. También se practica con el fin de aumentar la ovulación de ambos ovarios y así conseguir un alto índice de gemelo, dice, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, es cierta esa hipótesis. Sí, 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 totalmente. El flashing justamente tiene ese efecto. Lo que hacemos con el flashing es antes de la temporada de servicio, por lo menos 15 días antes de iniciar el servicio, se les mejora el aporte nutricional a las hembras, principalmente con energético, ¿verdad? Y está comprobado ya que eso aumenta la tasa de ovulación. Podemos lograr mayores cantidades de mellizos con el flashing. Y perfectamente podemos utilizar asociado el flashing con con la sincronización de celo y la inseminación, ¿verdad? Esta doctora, eso, hablaste del semen refrigerado, ¿verdad? Sí. Y esos creo que es de diluyente para mantener por más tiempo ese semen, ¿qué puede ser? ¿Qué diluyente podemos usar? Bueno, nosotros utilizamos leche descremada, leche descremada de vaca en cartón y funciona muy bien. Funciona bien. Funciona muy bien y también años anteriores hicimos una tesis comparando citrato de sodio y la leche descremada y ambos nos resultaron muy bien. Las diferencias que tuvimos fueron más bien diferencias individuales, o sea, habían carneros cuyo semen duraban sin problema 12 horas, o sea, hasta 12 horas y hubo uno que pasó las 24 horas, pues, refrigerado. Perfecto, perfecto, doctora. Y bueno, creo que no hay más preguntas y nada más queda agradecerte, doctora, por tu valioso tiempo que yo sé que tenés muchas actividades, por esa predisposición de colaborar un poco con la facultad, con el departamento de reproducción y nada más que eso, agradecerte y de repente esperamos otras charlas más adelante el próximo año ahora contigo, ¿verdad? Sí, cuando quieran. Yo estoy muy contenta de poder interactuar un poco con ustedes. Yo sé que en Concepción el sector ovino está empujando también les agradezco mucho la invitación de lo que quieran hablar. Si quieren, también en la facultad estamos trabajando desde hace unos meses con la parte de producción de embriones. Pudimos reactivar el laboratorio, entonces, para lo que quieran. Para lo que quieran, tienen las puertas abiertas y les agradezco mucho el que se hayan acordado de mí. Muchas gracias, doctora. Muchas Mm, gracias también a la gente que participaron con sus preguntas, sí. también a los oyentes. Y nos vemos una próxima reunión, en una próxima charla. Gracias, doctora. Dale, dale, gracias, hasta luego. Buena tarde para todos. Buenas tardes para todos.